Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vámonos con más. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presenta el comentario de Mauro Villalobos. Adelante, Mauro, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes a todo nuestro amable auditorio. Pues fíjate que hoy con un tema que tiene que ver con los extranjeros que vienen a México, ¿no? La Secretaría de Turismo nos ha dicho que en 2023 vinieron a México cerca de 42 millones de turistas extranjeros y que en el primer cuatrimestre de 2024 llegaron más de 8 millones de turistas. Pero fíjate que, bueno, eso es algo que sabemos. México es a nivel internacional uno de los lugares que mayor turistas recibe, pero también vienen extranjeros a quedarse a vivir a México, a trabajar en México, ¿no? El último censo de población de 2020 del INEGI, ahí detectaron 1.168.000 personas que son residentes en México y que son nacidas en otro país. Principalmente vienen de Estados Unidos y de Europa. Son los principales lugares de donde vienen estas personas, ¿no? Mauro, me dejas hacer un paréntesis ahí, Sí, porque, vaya, sí, y te quiero hacer una pregunta con este paréntesis y ahorita continúas vaya, sí, con todo tu tema que traes. Pero fíjate que estando en la Ciudad de México hace, pues, no sé, unas semanas, algo así, eh, en la zona de Polanco me estaban comentando que se han asentado muchísimos, sobre todo norteamericanos, que ya se quedaron a vivir allá porque como trabajan a raíz de la pandemia, se quedó el home office, entonces muchos se quedaron en la modalidad de home office y en lugar de estar en los Estados Unidos, se vinieron a México a vivir en una muy bonita zona que es Polanco y ganan en dólares y pagan en pesos, entonces pues les rinde mucho más el dinero y además pues están en una zona donde no se mueven y la pasan muy a gusto. Mi pregunta ahora también es esta, ¿ellos tributan en México algo? allá voy, precisamente, claro, esa Ok. es una muy buena pregunta. Y a raíz de la pandemia se ha generado una serie de movilizaciones fiscales y jurídicas a nivel internacional, precisamente por eso que comentas, Jorge, porque, bueno, independientemente de que hay un tema social ahí, porque se habla de la gentrificación, porque no nada más está pasando en Polanco, allá en la Ciudad de México, también está pasando en la colonia Condesa, en la colonia Roma, ¿no? En donde se han venido hacia arriba las rentas, ¿no? Y el costo de la vivienda, y se ha generado todo un fenómeno social. Pues independientemente de eso tiene un efecto fiscal, efectivamente. Cerca de 1.600.000 estadounidenses tienen un permiso de residencia. Este es un dato dado por el consulado del Departamento de Estado de Estados Unidos. 1.600.000 estadounidenses tienen residencia para trabajar y para vivir en México. Entonces, es una gran cantidad de personas que se han venido a vivir precisamente buscando esta circunstancia de este nivel de vida y esta situación de que, bueno, son lugares en donde ellos efectivamente pagan en pesos y ganan en dólares, ¿no? Ahora, ellos tienen unas obligaciones fiscales, por supuesto que sí. Ellos están tributando, deben estar tributando en México. ¿Por qué? Porque la residencia fiscal que se da en nuestro país tiene que ver con dónde vives. El primer criterio para saber si eres un residente fiscal en México es dónde tienes tu casa habitación. Si tienes tu casa habitación en México, dice la ley, tienes que tributar en México. Ahora bien, puede ser que tengas casa habitación, tomando tu ejemplo, aquí y en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a tributar? Bueno, vas a tributar, dice la ley, de donde venga tu mayor cantidad de ingresos. Ahí ese es el criterio de desempate, ¿no? Si yo tengo ingresos en México, vamos a pensar por 1 millón, pero tengo 1,5 millones que viene de Estados Unidos, pues entonces tributo en Estados Unidos. Esa es la forma en que se hace ese criterio, vamos a llamar de desempate, ese criterio en donde se puede decir, oye, ¿de dónde eres? ¿No? El primer criterio, repito, es donde tienes tu casa habitación y el segundo es
de dónde provienen la mayor cantidad de tus ingresos. No obstante, las leyes en general, tanto las fiscales como las migratorias, como todas las leyes por disposición de nuestra Constitución, dice que una vez que un extranjero está en México, le aplican las leyes mexicanas. Entonces, todas estas personas que vienen a trabajar a México, todas estas personas deben tributar en México, pero también no hay que olvidar que para esto existe unos convenios que México tiene firmados muchos, con Estados Unidos desde luego que existe, convenios que se llaman convenios para evitar la doble tributación, porque sería muy injusto que pagaran impuestos aquí y que pagaran impuestos en su país o viceversa, ¿no? Que los mexicanos que viven aquí y que hacen actividades en Estados Unidos o en cualquier otro país tuvieran que pagar el impuesto allá y tuvieran que pagar el impuesto acá. Estos convenios de para evitar la doble tributación, lo que tienen precisamente, Jorge, amigos, es esa forma, hay una mecánica para evitar que tengas que pagar doble impuesto si México tiene celebrado un convenio, ¿no? Entonces México tiene celebrado muchísimos convenios para evitar la doble tributación con muchísimos países y lo que hacen estos convenios es precisamente, de ahí su nombre, evitar que pagues el impuesto sobre la renta aquí y evitar que pagues el impuesto sobre la renta allá. Pero a nuestros amigos que tienen otra nacionalidad y que están residiendo en México, es importante comentarles que tienen obligaciones fiscales por el hecho de tener residencia en México, de estar su casa habitación en México y por el hecho también de estar obteniendo ingresos de fuente de riqueza ubicada en México, que ese es el criterio. Si la fuente de riqueza, si donde estás obteniendo tus ingresos está en México, tienes que pagar impuestos en México. Ese es el criterio, Jorge. Pues muy buen dato y muy buen tema, Mauro. Y bueno, pues sí, como dices, el fenómeno social que causan es lo que en su momento le ocasionó a la ciudad de Vancouver, por ejemplo, en Canadá, en la Columbia Británica, cuando en el 2000 Hong Kong pasó ya a ser de nuevo cuenta parte de China. Pues bueno, hubo un éxodo tremendo de chinos hongkonenses, millonarios, que se fueron a vivir a Vancouver y por ende la ciudad está repleta de chinos hongkonenses y la han encarecido de una manera espantosa porque pues todos son millonarios, ¿no? Entonces la ciudad es hipercara en todos sentidos y bueno, pues lo están padeciendo los canadienses que viven y que residen de toda la vida en Vancouver, ¿no? Claro, los locales son los que resienten eso, porque si bien es cierto que vienen personas que ganan mucho dinero o que ganan más dinero, los locales siguen con su forma y su tren de vida tradicional, no van sus salarios y sus remuneraciones en función de ese incremento que hay en la carestía de la ciudad por la llegada de personas que tienen mayores ingresos. Por supuesto, ese es Ley un de oferta y fenómeno demanda social. pura, Mauro, ¿no? Ley de oferta y demanda pura, no hay otra, vamos, eso no cambia y yo creo que mientras los seres humanos existamos en este mundo, no va a cambiar. Perfecto, Mauro, pues como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Claro que sí, Jorge, un abrazo. Corporativo Villalobos, Consultoría Empresarial, presentó el comentario de Mauro Villalobos.